Hola, hola estudiantes. En esta oportunidad voy a estar resolviendo el problema 64 de el modelo de matemática de la prueba de transición 2021. La verdad, este es un ejercicio que me han pedido bastante y hay varias formas de resolverlo. Ahora les voy a explicar cómo se resuelve mediante dos formas. La primera forma que voy a explicar es la del sentido común, que es solamente utilizando razonamiento lógico llegar a la respuesta. Y la segunda forma la voy a explicar de una forma un poco más técnica, utilizando técnicas de conteo. Entonces, la pregunta dice así: ¿cuántos partidos individuales de tenis se tienen que organizar con n jugadores, donde n es mayor que 2, si todos juegan contra todos solo una vez? Como siempre les digo, cuando ustedes enfrenten una pregunta, toda la información que sale en el enunciado es importante, no hay ninguna información al azar. Entonces, que aquí me digan que n es mayor que 2, tiene una razón de ser. Y la razón de ser en este caso es que si n fuera 2, la respuesta del problema es trivial, porque con dos jugadores solo se puede organizar un partido. Entonces, esta es la razón por la que aquí nos señalan que n es mayor que 2. Entonces, la primera forma de resolver este problema es usando el sentido común. Entonces, ¿cómo se hace esto? Inmediatamente a mí me están diciendo que yo tengo n jugadores. Entonces, estos n jugadores, aquí vamos a escribir el total de partidos. Esos n jugadores, si todos juegan contra todos solo una vez, entonces cada uno de estos n jugadores va a tener que enfrentar a n-1 jugadores. ¿Por qué a n-1? Porque no pueden enfrentarse a sí mismos. Entonces, si tengo n, cada uno de ellos va a tener que enfrentar a n-1 jugadores, porque juegan todos contra todos. Entonces, si solo nos quedamos con eso, el total de partidos acá sería los n jugadores por los n-1 enfrentamientos que van a tener que realizar. Sin embargo, nos dan una información clave, y es que todos los jugadores juegan contra todos solo una vez. Y acá está la clave de este problema, que todos los jugadores juegan solo una vez con los demás. Entonces, eso a mí me está diciendo, por ejemplo, supongamos que dos de los jugadores son Federer y Nadal. Eso me está diciendo entonces que juegue Federer versus Nadal es lo mismo a que juegue Nadal versus Federer. Entonces, estos n por n-1 enfrentamientos que yo estoy calculando, en realidad está contando dos veces el enfrentamiento, por ejemplo, entre Federer versus Nadal y Nadal versus Federer. Entonces, yo solamente necesito quedarme con la mitad de los enfrentamientos, porque acá no importa el orden en el que se enfrentan. Si el orden importara, ahí claro, sería n por n-1, pero como no importa el orden, y solo juegan una vez entre ellos, entonces el total de partidos es la mitad de lo que yo había contado, o sea, n por n-1 partido en 2, que en las alternativas lo podemos encontrar como n medios multiplicando a n-1. Entonces, alternativa correcta de este problema, alternativa B. Ahora bien, la resolución anterior fue la resolución del sentido común, sin entrar en tanto formalismo, pero ahora vamos a ver cómo se haría este problema utilizando ya las técnicas que las matemáticas nos han enseñado y que a ustedes le han enseñado en el colegio. Entonces, ¿cuántos partidos individuales de tenis se tienen que organizar con n jugadores, donde n es mayor que 2 y todos juegan contra todos solo una vez? Fíjense que acá hay una subpregunta oculta, ¿sí? Observen que en un partido de tenis, eh, aquí obviamente estamos hablando de partidos de tenis individuales, ¿cierto? Ahí lo dice. En todo partido de tenis individual se enfrentan
2 jugadores. Entonces, esta pregunta de acá es equivalente a preguntarse cuántos partidos en los que participan 2 personas puedo organizar con un total de n jugadores, o lo que es lo mismo, cuántas duplas o parejas yo puedo formar con un total de n jugadores. Entonces, la clave acá es que yo quiero escoger o contar cuántos grupos de 2 puedo escoger de un total de n. Y además, usando el sentido común nuevamente, tal como expliqué en la resolución anterior, por ejemplo, que se enfrente Federer versus Nadal es lo mismo que se enfrente Nadal versus Federer. Entonces, esto también me está diciendo que a mí no me importa el orden en que yo escoja las parejas. Federer versus Nadal va a ser lo mismo que Nadal versus Federer. Entonces, ¿qué técnica de conteo a mí me permite encontrar cuántos grupos de 2 jugadores puedo hacer con un total de n sin importar el orden? Aquí estamos ante un problema de combinaciones. En resumidas cuentas, lo que yo tengo que encontrar o calcular es cuántas combinaciones yo puedo hacer con un total de n elementos escogidos de 2 en 2. En el fondo, esto se denota así: las combinaciones de un total de n elementos escogiendo de 2 en 2, sin importar el orden, obviamente. Y esto, chiquillos, se calcula con una fórmula. Hay una fórmula para encontrar las combinaciones que yo puedo hacer escogiendo cada elemento de un total de n. La voy a recordar por acá. Esta fórmula, las combinaciones que yo puedo hacer con un total de n elementos, formando grupos de k en k, se calcula del siguiente modo. Es el factorial de n dividido en el factorial de, n menos k factorial, todo eso multiplicado por el factorial de k. ¿De dónde sale esta fórmula? Básicamente, lo que me está contando este término de acá son las posibles parejas que yo puedo formar con k elementos escogidos de un total de n, y este de acá, que me queda en el denominador también, está haciendo contar las k factorial, manera en que yo puedo ordenar esos grupos como una sola, porque no importa el orden. Entonces, siguiendo esta fórmula, las combinatorias de n sobre 2 se calculan del siguiente modo. Sería el factorial de n. Recuerden que el factorial corresponde a multiplicar todos los números partiendo desde n hasta el 1. Sería la factorial de n dividido en lo siguiente. Acá el valor de k es 2, entonces me quedaría un paréntesis, n menos 2 factorial. Este lo voy a escribir con celeste para los que les cuesta un poquito. Todo eso multiplicado por el factorial de 2. Y acá, entonces, lo único que yo tengo que hacer es desarrollar un poquito esta expresión. Entonces, ¿cuántas parejas puedo escoger con un total de n jugadores sin que me importe el orden? Va a estar dado por lo siguiente. El factorial de n, muchachos, corresponde a multiplicar los primeros n números naturales. Entonces corresponde a multiplicar n por n menos 1, por n menos 2, por n menos 3, y así hasta 3 por 2 por 1. Y en el denominador, fíjense que yo tengo n menos 2 factorial. Eso, de igual manera, equivale a multiplicar los n menos 2 primeros números naturales, o sea, multiplicar n menos 2 por el que está antes, n menos 3, por todos los que están antes, hasta llegar a 3 por 2 por 1,
Y eso me da este término de acá, mientras que también tengo que reconsiderar que acá hay un 2 factorial. Entonces, 2 factorial es lo mismo que 2 por 1. Y por lo tanto, observen lo que ocurre acá. A partir del n-2 hacia atrás, yo voy a poder simplificar todos estos números que están entre medio con los que están en el denominador. Entonces, solamente al hacer eso, a mí me van a sobrevivir unos pocos términos. Entonces, la combinatoria de n sobre 2, que es la respuesta a mi problema, va a ser igual a n por n menos 1, ¿cierto? Que son los que me quedan en el numerador, dividido en, y en el denominador solamente me queda 2 por 1, que es 2. O sea, nuevamente llego a la misma respuesta. N partido en 2 por n menos 1. O sea, alternativa correcta, alternativa B. Esta ha sido la resolución de este problema, muchachos. Cualquier duda que les surja, me lo dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.